Bueno, muy buenos días, muchachos. Eh, Hoy es 8 de mayo y estamos entonces en el séptimo encuentro presencial de este semestre. Y vamos a enfocarnos hoy en el modelo orientado a objeto. El modelo orientado a objeto que muchos de ustedes tal vez conocen o han estado o han trabajado inclusive mucho más con él que con los otros. Y bueno, entonces abrimos la sesión de hablar sobre el modelo orientado a objeto. Después de que resolvamos dudas que tengan, pasamos a dudas del taller. Luego sí pasamos al quiz. Entonces, soy todo oídos. No, pues están muy preguntones hoy. Todo clarísimo. Oye, te tengo una pregunta. Y gracias, Gerardo. Hágale, hágale. Cuando uno va a llamar un objeto, que uno le dice mi objeto y le pasa, necesariamente tiene que pasarle un mensaje. Ah, buena pregunta. En, en OZ, eh, en OZ, ven, apaga eso, gracias. En OZ hay hay una interfaz, esta. Listo. Entonces, en OZ hay una interfaz para crear objetos que es esta, ¿cierto? Usted primero que todo define la clase y luego de definir su clase, en la que define atributos y métodos, cuando va a crear un objeto utiliza new y crea un objeto. Por ejemplo, aquí crea un objeto que se llama C, de la clase contador. Eh, y efectivamente, cuando usted quiere invocar un método de un objeto, usted lo que hace es como enviarle un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo vieron en, el, en la traducción. En la traducción. En la traducción. Eso. ¿Dónde está la traducción? Entonces está aquí. ¿Qué es un método? Un segundo. ¿Eso está dónde? Un segundo, a ver dónde es que está eso. ¿Sí? No. Aquí. Clases, atributos. No, no. ¿Dónde es que está? ¿Cómo se traduce? ¿Dónde está el modelo? ¿Está aquí? No, aquí no. La creación informal de la clase. Sí, no, lo que hay por debajo. Mm, lo que hay por debajo de las clases. Es que es importante entender eso para entender por qué parece que uno manda mensajes, pues porque realmente uno está mandando mensajes. Pero, entonces, aquí está. Listo. Entonces, la semántica, eso. Entonces, ¿qué es realmente una clase? Entonces, una clase, por ejemplo, la clase contador termina siendo un registro en donde se guardan dos campos. El campo de atributos, que es una lista de átomos, y el campo de métodos, y el campo métodos, que es otro registro que tiene los métodos, eh, es un registro cuyos campos son átomos que tienen asociados los métodos eh, del mismo nombre, llamémoslo así. Entonces el campo se llama init
¿cierto? Y el método, entonces el método se llama init con mayúscula. El campo se llama browse y el método asociado a él se llama browse2 porque pues el browse es otra cosa. Y el método de incremento se llama inc con minúscula dentro del registro y es el método inc que está por aquí definido. O sea, una clase es un registro que tiene un listado de los nombres de los atributos y unos métodos que tiene sus, cómo, y que tienen, digamos, cómo llamarlos, que es el campo, y el método mismo, que es el contenido del campo. Entonces, primero, eso es lo primero. Eso es un método. Ahora, cuando hay un new, lo que devuelve la función new, esta es la función new, ¿qué es lo que devuelve la función new? Usted se pone a mirar esto y la función new devuelve obj. ¿Y qué es obj? Es un procedimiento. O sea que lo que devuelve la función new es un procedimiento. Pero es un procedimiento que recibe un solo argumento, que es un mensaje. Entonces, por eso, cuando usted en OZ crea un objeto, termina diciendo, entonces, este es el objeto, y aquí le estoy mandando, el objeto es realmente un procedimiento, entonces el procedimiento le estoy mandando su argumento, y su argumento es un mensaje. ¿Y ese mensaje qué es? Pues es el nombre del campo, él tiene el nombre del campo asociado al método, asociado a eso, y sus argumentos. Entonces, como el campo inc tenía un argumento, entonces aquí inc es un registro que tiene la etiqueta inc y que va con 6. Ese es como el mensaje, inc. Pero como entonces como ven aquí en la implementación, eso es cuando alguien vaya a coger objeto e invocarlo con algo, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a coger, como yo sé que el objeto es de la clase, y yo sé que la clase tiene unos métodos, y sé que dentro de esos métodos hay uno etiquetado con la etiqueta del mensaje inc, entonces yo invoco a ese método, que se llama inc mayúscula, y le paso ahora dos parámetros siempre. El que venía, el del mensaje, y también el estado del objeto. Porque lo nuevo de los objetos es que los objetos todos tienen un estado. Y ese estado de los objetos es el valor de cada uno de sus atributos. Entonces es una lista que se forma eh, es una lista que se forma con, con todos los atributos. Entonces fíjense que se hace un map de los atributos y se crea y se crean y se crean eh, digamos parejas que tienen el que tienen el valor con el que inicia el atributo, perdón, que tienen el nombre del atributo eh, y una celda donde se va a guardar el valor del atributo, porque es un estado. Entonces, no sé si Gerardo respondió a tu pregunta. Tu pregunta era, ¿por qué los objetos se hacen así y no como, por ejemplo, uno dice c.inc? Pues porque C realmente un objeto no Z no es un objeto nuevo, sino que es una cosa que ya existía. Fíjense que para el modelo orientado a objetos no hay un solo concepto nuevo. Estamos usando el modelo con estado. Y entonces lo que se hizo fue que un objeto termina siendo un procedimiento que procesa mensajes. ¿Y qué son los mensajes? Los mensajes son los que sirven para llamar a los métodos de los objetos. No sé si Gerardo quedó claro o si hago más claridad. Sí, sí, profe, quedó claro. O sea, la idea es que no se llama, digamos, el objeto como tal, sino que se llaman, son los métodos del objeto. O sea, es que el objeto como tal es un procedimiento. Entonces, cuando yo digo new algo, lo que realmente estoy creando es un procedimiento. Entonces, si es un procedimiento, tengo que invocarlo con la sintaxis de invocar procedimientos. Ahora, no es un procedimiento cualquiera, es un procedimiento que solo recibe un parámetro y esos parámetros deben ser asociados con la declaración de la clase. ¿Qué fue la declaración de la clase? En la declaración de la clase dijimos
que iba a haber un método que se llama init, un método que se llama browse y un método que se llama inc. Entonces, yo puedo llamar es a inc o a browse o a, ¿el otro cómo llamaba? O a init, o a iniciar. Son los únicos que puedo llamar, no puedo llamar ningún otro. Y tengo que llamarlos con el patrón con que yo lo declaré. Este es como un patrón, digo. Estoy diciendo, el patrón para llamar al método de inicialización es init con un valor. El patrón para llamar a browse es simplemente browse. El patrón para llamar a inc es inc, es un registro que tiene una tupla que tiene un valor adentro. Un registro que tiene, llama inc y tiene un valor adentro. Y el método, como pudieron ver, los métodos se compilan internamente. Los métodos realmente son, los métodos vienen asociados con un nombre del método, un solo parámetro que es el mensaje, dos parámetros, perdón, uno que es el mensaje y otro que es el estado de los, atributos de un objeto. Y el estado de atributos de un objeto, entonces, es ¿cómo se llama? Un registro. Estaba más adelante. Los atributos de un objeto es un registro, list to records, una lista, perdón, una lista que tiene como sus elementos una celda por cada, por cada atributo y se crean así porque entonces él va a decir el campo asociado, perdón, no es una lista, es un registro, cuando los campos se llaman con el nombre de atributos y su contenido es una celda que guarda el valor del atributo. Bueno, creo que repetí otra vez, pero ese es lo que hay debajo de los objetos. O sea que debajo de los objetos en este no hay un solo concepto nuevo. Hicimos objetos con dos conceptos fundamentales: los procedimientos y el estado. ¿Por qué procedimientos? Porque fíjense que cuando hago new me devuelve realmente un procedimiento. O sea, este termina siendo un procedimiento, por lo tanto, estoy usando la propiedad de que los procedimientos son ciudadanos de primera clase o son de alto orden. Y segundo, estado, porque el estado es donde cada objeto tiene un estado. Lo que distingue un objeto de otro es su estado. Todos los objetos, lo que distingue un objeto de otro es su estado, porque sus métodos son los mismos. Y su estado, entonces, cada objeto tiene su propio estado. En cambio, los métodos no son propios. Los métodos están compartidos y guardados en esa estructura que se llama clase. Eso pasa en la programación de todo objeto siempre. Los métodos están guardados en un sitio el mismo para todos los objetos de la misma clase. O sea que el método init y el método browse es el mismo para todos los objetos de la misma clase. Lo que no es lo mismo son los atributos. Por eso aquí están los nombres de los atributos, son los mismos, pero ya los atributos como tal son este S que hay aquí, que es un registro que está asociado a cada nuevo objeto de la clase. Por eso cuando se crea la clase new, se crea un nuevo registro de celdas, una por cada atributo, y se crea el objeto que se devuelve. Entonces este objeto tiene inmerso en él este registro de celdas a los que él tiene acceso. Y nadie más, solamente el objeto. Listo. Profe, otra pregunta. Dale. En las propiedades de la clase, la propiedad final, ¿eso quiere decir que la clase no puede heredar a otras clases? Exacto, exacto. Sí, esa propiedad final es que las clases no pueden heredar a otra clase. Es que hay, digamos, las clases en principio, a ver, ¿qué es lo fundamental en la programación orientada a objetos? Es como una disciplina para, el objetivo es la reutilización de código. Entonces se crean las clases como esas abstracciones que me van a contener esas cosas que voy a reutilizar. Entonces, pero las abstracciones pueden verse como abstracciones de datos que no heredan de nadie, sino simplemente es una abstracción, o como abstracciones de datos que pueden crecer, que pueden evolucionar.
Entonces esas son las que se ven como abstracciones de datos incrementales. Entonces, como abstracción de datos, una clase que tiene métodos y atributos, básicamente. Y como abstracción de dato incremental, ¿qué tiene de nuevo? Tiene que puede construirse a partir de otro, o sea que puede heredar, entonces aparece el concepto de herencia. Y como aparece el concepto de herencia, entonces aparecen unos conceptos asociados a eso que tiene que ver con el control de acceso y el control de capturación, que son muy importantes. El control de acceso tiene que ver con, con cuál método es el que yo termino invocando cuando alguien me llama a un método, y el control de capsulación tiene que ver con quién alcanza a ver qué, en dónde, en un objeto, en una herencia. Y entonces allá aparecen varias maneras de heredar, herencia simple, herencia múltiple, y varias maneras de implementar esa visibilidad. Y entonces C++ y Java tienen dos maneras diferentes de implementar esa visibilidad, y OZ lo que permite es implementar cualquiera de las dos, o cualquiera de las que hay de orientación objeto. Perdón por el ruido de un camión que pasó por allá. ¿Cuál fue que fue tu pregunta? Tu pregunta fue la de las propiedades. Entonces, en OZ pusieron una sintaxis que uno podía decidir que una clase pueda tener la propiedad final, que significa que nadie puede heredar de ella. También hay clases abstractas, como las hay en C++ o Java, que tiene que ver con clases que no están completas. Todas se pueden modelar, o sea, todos esos conceptos de clases que han visto en Java o en C++ o en el lenguaje orientado a objetos que ustedes usan, se pueden implementar en OZ con este control de herencia y control de acceso que hay aquí. Pero bueno, yo creo que respondí tu pregunta o no respondí tu pregunta. Sí, sí. Más inquietudes. Sí, profe, yo, pues ya que estamos hablando del control en la Ajá, herencia, yo ajá. tengo una duda respecto a los conceptos del control de encapsulación. Pues Ok, en los ok. videos se hablaban de dos, del alcance léxico y el de valores de tipo nombre. El de valores de tipo nombre me quedó claro, pero no estoy como segura del alcance léxico. Pues no, ¿Dónde viste alcance? ¿Alcance de un miembro? ¿Un tipo de alcance? ¿Alcance privado o alcance público? de control de la Sí, encapsulación, aquí sí, estoy, ahí estoy. Me está ajá, hablando del de alcance alcance privado, de alcance léxico. público. ¿Qué hay ahí? El alcance es la parte del texto del programa en el cual el miembro es visible, donde mencionar su nombre se accede a él. Tipo de alcance público, privado y protegido. Ujú. Sino que más en unos dispositivos más adelantico hablan de ese ahí. En esa parte en donde dice alcance léxico, ¿se refiere a esos tres ítems? Al alcance, bueno, el alcance Ah, no, público y no, el no, alcance no, no. privado. Alcance léxico, ese Ujú. fue el que definimos en el modelo declarativo de cuál era el alcance de un identificador de variable. Entonces, el alcance, fíjate que cuando uno escribía, un segundo, yo me muevo un poquito aquí para poder escribir. Eh, Cuando uno escribía, no sé, local, x, in, y luego escribía eh, x igual 5, y luego escribía, digamos, local, x, in, pone por aquí, x igual 8, y luego vamos a poner aquí vamos a poner aquí, bueno, aquí y también, local xy, vamos a poner aquí abajo y igual x y n. Entonces la pregunta que uno se hacía ahí es, bueno, y con qué valor queda.
¿Con 5 o con 8? ¿Tú qué dices? Con 5. Con 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el alcance de esta X es, o más bien, el alcance de esta X es todo esto, donde está declarado X, salvo el pedazo donde hubiera otra declaración de X. Entonces, como aquí hay otra declaración de X, entonces el alcance de la X de arriba es todo eso menos en este pedazo. Por lo tanto, esta X de aquí, no es esta de aquí, sino es esta de aquí arriba. ¿De acuerdo? A eso se llamaba alcance léxico. Entonces, lo que aquí dice es que la combinación de alcance léxico con valores de tipo nombre me permite implementar alcance público, alcance privado y alcance protegido. Ah, entonces ahí se refería a la combinación de esos dos A la conceptos. combinación de esos dos Ah, conceptos. ya, pensé que era por separado. No, ya, es juntos, listo. Vale, ¿Sí? ya. Ujú. Seguro, ¿no? Sí, sí, Bien. esa era mi duda. Gracias, profe. Bueno, ¿algún otro? ¿Algún otro que quiera intervenir? Preguntar. ¿No? Daniel, Santiago, Laura, Estefan, Kevin, todos muy bien, todo clarísimo. Profe, una pregunta, ahí lo de control de encapsulamiento, la que sigue, la siguiente diapositiva. Voy. La 5, control de encapsulamiento 5, profe. Esa. No sé por qué se pasa y no sale. Sí, no alcanza a verse. Para que nos, pues en mi caso me aclarara un poquito ahí la parte de lo de los métodos privados, cómo funciona bien en OZ, porque en Java y C++ sí lo tengo claro, pero ahí en Z. Ya salió, ya salió, ya salió. Este, Eso, profe. ¿cierto? Sí, Este, sí, por sí. favor, por Bien. favor. Entonces, entonces, en Java y en C++ hay un concepto de privado que no es el mismo concepto de privado de Smalltalk, por ejemplo, o de OZ. Entonces, ¿cuál es la idea de esos conceptos? Digamos que yo tengo una clase, una subclase, o sea, una clase que hereda de esa clase, es esta. Tengo otra subclase que hereda de esta clase de aquí arriba. ¿Listo? Entonces, cuando uno hereda, ¿qué hereda? Hereda los métodos y los, bueno, digamos que los atributos no se heredan, eh, los atributos son propios de cada objeto. Entonces, este es un objeto creado de la subclase, aquí hay n objetos creados de esta subclase. Entonces, lo que dice aquí es que en Java y C++, privado significa que estos objetos solo tienen acceso a los puntos, a este pedacito suspensivos que están ahí. O sea, este objeto solo ve lo que hay aquí, este objeto solo ve lo que hay aquí. Mientras que en C, en Smalltalk y en OZ, que son lenguajes orientados a objetos más puros, cuando esta instancia 3 puede ver todo lo que hay de aquí para arriba. Esa es como lo que significa, a pesar de que es privado, o sea, privado la idea es que nadie lo pueda ver, pero resulta que en Java, en C++, cuando algo es privado, este señor I1 no puede ver nada de estos de arriba, porque no está en su alcance en la visibilidad. En cambio, en OZ y en Smalltalk, este señor I3 sí puede ver lo que hay aquí arriba. Es decir, podría terminar invocando un método de aquí arriba o de aquí arriba sin ningún problema al señor I3. En cambio, el señor I1, el señor I2, el señor IN, que están por fuera de este alcance, no podrían invocar métodos de aquí arriba porque no tienen cómo verlos. Profe, Esa es entonces sería más o menos que el private de OZ es como el protegido de C++ y Java.
Estaba pensando en lo mismo, Miguel. Exactamente, exactamente. Entonces, lo bueno es que en OZ en OZ realmente, bueno, sí hay un private y eso que es azúcar sintáctico, porque lo que hay en OZ no son los conceptos de privado y público. Lo que hay en OZ son alcance público, lo que hay en OZ son eh, estas cosas de que, de que un método se puede llamar una, con un método debería llamarse por defecto con un átomo, porque los métodos son, acuérdense, patrones, lo que hay es un patrón para ver cómo le mando un mensaje al método. Pero cuando aquí le ponen una mayúscula que significa no Z, un identificador de variable, quiere decir que este señor A es realmente un identificador de variable que va a tener solo un valor, pero cuyo valor no se va a conocer sino en el alcance de aquí, porque esta variable no la conoce nadie por fuera. Entonces, si alguien quiere llamar a este método, tiene que ser alguien que esté aquí adentro y que conozca, que esté en el alcance de A, porque si alguien está por fuera no puede llamar a este método. Entonces, una manera de hacer el método privado, ¿sí me entienden? Por eso lo que llaman eso la implementación vía nombres es que dicen, vea, una manera de implementar lo protegido o el privado es que este señor A es con mayúscula, no si fuera con minúscula, entonces uno sabría que ese método se llama A y cualquiera lo puede invocar, porque cualquiera le puede enviar un mensaje a un objeto de esa clase con un, con una, con un registro que empiece con la etiqueta A, y entonces estoy invocando ese método. Pero si el método se llama A mayúscula, no es que ahora A mayúscula sea posible nombre de método, es que internamente él sabe que cuando viene una variable, él va a pedir un nuevo nombre y el nombre de ese método no lo va a saber sino él, el que tenga el valor, acceso a esa variable. Y acceso a esta variable solo tienen el alcance de esta definición. Entonces, solo aquí pueden hacer llamados a ese método. O sea, alguien por fuera que conozca un objeto de esa clase no podría invocarle ese método porque no sabe cuál es su nombre. O sea que está protegido. Por eso, aquí adelante dice, eso. Por eso aquí adelante dice, ¿qué hacen los lenguajes más populares? Smalltalk, C++ y Java solo soportan átomos como cabezas de métodos. Es decir, en Smalltalk, en C++ y en Java, por defecto, sus métodos son públicos. ¿Cierto? Y los átomos, perdón, sus métodos son públicos, exacto. Y sus atributos son privados. ¿Más o menos? ¿Entendido? ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Cristian? No, profe, yo. ¿José? ¿José? Sí, Eso. quedó claro, profe. Muchas gracias. Bien. Esta parte es muy chévere porque el control de encapsulación es el que permite implementar todos esos tipos de privacidad o de publicidad que no, de ser público o de ser privado, que hay implementados en los otros lenguajes de programación. Pero como los lenguajes de programación no soportan ciertas cosas, entonces ellos tienen que inventarse sintaxis para esas cosas, entonces tienen que ponerle private y entonces ahí sí el compilador implementa eso de alguna manera, o tiene que ponerle public y el compilador implementa de alguna manera. En OZ, esos no son sino azúcar sintáctico, porque detrás de eso está si finalmente el método se declaró con un átomo o se declaró con un identificador de variable. Si se declaró con un átomo es un método público y si se declaró con un identificador de variable es un método privado que solo tiene alcance a él, acceso a él el que conozca esa variable. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O quieren pasar al taller? ¿Quieren pasar a preguntas sobre el taller? Pasemos a preguntas sobre el taller mientras se deciden a preguntas sobre el taller. Aquí está el taller. Laura, ¿tú tenías una pregunta sobre el taller?
Sí, profe. En el segundo punto que hay que implementar esos OZ, el prueba herencia éxito y prueba herencia falla, solo tengo que meter la carpeta que usted pasa ahí en el taller comprimida que se llama compartir con estudiantes. Solo debo meter ahí nuevo heredar de y ejecutar prueba herencia éxito y prueba herencia falla y se supone que el programa debería funcionarme. Sí, sí, pero, ya a José, José quiere contarle qué le pasó. Bueno, muchachos, lo que pasa es que yo hice esa prueba, ya tenía un nuevo heredar para hacer pruebas y resulta que no me ejecutaba la aplicación. Entonces, el profe me dio la respectiva tutoría y la solución es colocar, si llegas a fallarle, antes del nombre del archivo, la ruta en donde se encuentra la carpeta, ¿sí? Con slash. Entonces, C, dos puntos, slash, no sé, documentos, slash, la carpeta que se llama, ¿cómo es que se llama la carpeta? O sea, Compartir. en los archivos nueva heredar que digo, prueba de herencia de éxito, prueba de herencia falla, hay unos comandos extraños nuevos para ustedes, llaman insert, que es una manera de traer lo que hay en otro archivo y ponerlo como si lo pusiera uno allí. O sea, hay un insert set.oz, hay un insert, eh, bueno, hay tres insert, no me acuerdo cuáles. Entonces, ese insert tiene un camino, dice set.oz o ./set.oz, pero resulta que el Emacs o el que ustedes corran allí no necesariamente tiene el path, no tiene el camino bien configurado. Entonces toca darle toda la ruta para que encuentre el archivo que estamos poniendo ahí. Eso fue lo que nos pasó. Profe, ahí en el chat les envié un ejemplo a los muchachos de 2 líneas de código. ¿Y esa ruta donde se cambia? No, dentro del archivo prueba heredar éxito y prueba herencia falla. Ah, ok. Sino que es Espere, que a mí el error que me sale ¿cuál es? En la de prueba herencia de éxito me dice que no he definido envolver y desenvolver. Entonces, Sí, no. ese es el error, ese es el error. ¿Sí? Ese es el error. Sí, porque nosotros lo miramos con el profe y la solución fue esa. O sea, Ah, dentro del archivo prueba herencia éxito, sí. antes de llamar el set.z o el empacador.z, coloque la ruta donde está la carpeta con slash, no es más. Como está en La, el ejemplo. la ruta donde está la carpeta. ¿qué Sí, archivo donde está mandaste la tú? carpeta. Sí, yo la envié ahí por el chat, profe. Pero ¿cuál archivo? Es que no lo logro abrir. No, por el chat, profe, por el Sí, chat. por eso, por el chat. No es ningún No, archivo, no es es un un mensaje. archivo. Hago clic y dice cancelar. Ah, Mucho hago ¿Ustedes sí clic y lo no me pueden ver, permite muchachos? abrir. ¿Sí lo pueden ver el chat? sí, Sí, pero normal. no es un archivo, sino que es un En el Un texto. chat. mensaje, sí. El mensaje de texto, eso, en el chat, exacto, sí. Es que es una ruta, Ah, no, no ya vi. No, Listo, es la ruta. ya entendí lo Sí. que estaba viendo yo, sí, no. De Copia en el acuerdo. chat cómo deben quedar las líneas, pues. Sí, pero esperen, si ahora yo les abro un archivo de esos y les muestro lo que sucede. Ahí no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No. Mucho, sí están viendo, pero solamente el PDF. Un minuto mientras abro el otro. El del... Lo que decía Laura de desenvolver y envolver Ajá. es que hay que definir la variable al iniciar el archivo porque hay un procedimiento que define esas variables. ¿Cómo, Santiago? Hay un Muy bien. Miguel procedimiento Ángel. que Ajá. define esas variables. Sí, un declare, ¿no? Sí, que está en el otro archivo. Hay que Se supone, descomentarlo. Pero se supone solo es que deben descomentarlo y estar. ya. Se supone que deben estar en el otro archivo. Se Está en supone que deben prueba estar en el herencia archivo. falla. Federales, Sí, o ponerlo en la implementación suya. ahí están En viendo la ahí están viendo heredar de, ahí lo coloco. ahí están viendo mi OZ, ¿cierto? Sí, Ajá. profe. Ujú. Entonces resulta que aquí dice insert set.oz, insert empacador.oz, insert nueva heredar de punto Z. Este es el que ustedes están haciendo. Sí. Es el que ustedes me van a mandar. Estos dos yo ya se los di. Sí. Ahora, ¿qué Eso hay se en...? supone que son los que hay que cambiar por lo que dijo el compañero. Entonces, aquí, de pronto, si no le funciona así, tiene que poner el path completo. El camino completo, no sé cuál es, tiene que buscarlo en su computador, dónde es que quedó esa, cuál es el camino, y le escriben el Ajá. camino completo a esa cosa.
Lo que pasa es que ta. OZ resuelve las rutas absolutas. Entonces, si Eso. no lo tenés, si no tenés el archivo en el mismo, en la misma carpeta, pero no está definido como ruta absoluta, no lo va a tomar. Por eso Eso. hay que colocar la ruta completa. Eso. Sí, Ese es el pero primer entonces, problema. Pero, ¿qué es lo que hay ahí adentro? ¿Qué es lo que hay ahí Entonces, adentro? Entonces, por ejemplo, en set están unas operaciones, está una unión, intersección, menos, que se usan aquí. Que se usan por aquí en alguna parte se deben usar. Aquí dice minus, aquí dice unión, adjoint, bueno, unión. Entonces, como estaban allá y no estaban en ninguna parte, entonces hay que ponerlas aquí. Entonces, lo que hace es traerlas. Pero si él no las encuentra, porque él no pudo hacer esto, ay Dios, si él no pudo hacer esto, porque el insert falló, él va a tratar de hacer el resto, y cuando trate de hacer el resto, entonces cuando vaya a llamar a unión o a minus o a una cosa, va a decir, no encontré eso. Eso es lo que le está pasando con el empacador. En empacador.oz, ¿dónde está empacador? Empacador.oz, están definidas estas dos funciones, la función nuevo empacador. Entonces, resulta que si alguien la usa, aquí se usa desenvolver y en alguna otra parte se debe usar envolver. Aquí se usa envolver. Entonces, si esas funciones, envolver y desenvolver, que están aquí en empacador, no fueron, él no pudo llegar a ellas, pues no sabe cuáles son. Entonces, yo no sé, esa función no existe. Ese es el error que te está saliendo, ¿sí? y lo otro de, entonces, ¿dónde descomento? ¿En prueba herencia exit? es que para poder utilizar esos procesos de desenvolver y envolver, primero hay que declararlo con el proceso nuevo empacador. Ujú. Entonces, por eso hay que descomentar esa línea donde dice nuevo empacador. Pero esas líneas Eh, están en dos archivos. En prueba herencia de éxito. en cualquiera de los dos o en la implementación que esté haciendo la pone esa línea. Pero arriba, a comienzo, antes de uno Sí, hacer la En el implementación. declare. Colocas el sí, declare y pones esas dos líneas. sí, porque es necesario para poder, O sea, esas dos esta líneas. función lo que hace es crear una función que se llama envolver y crear una Y función que se llama desenvolver. desenvolver, que las va a poder usar después. Si no haces este Ah, llamado, bueno. esas funciones no existen y no las puede usar. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ujú. Bueno, Entonces ahorita que... una cosa que no me han preguntado, pero que les quiero contar. Ahí están viendo solo lo de OZ, ¿cierto? Entonces voy a dejar de compartir eso, voy a compartirles otra vez mi PDF. No, ese no. No quiero compartir. Mi PDF. Aquí. Entonces, el punto 2 a todos les debe parecer, a muchos puede parecer muy fácil, no sé qué, y es fácil. Pero es importante que miren la rúbrica. La rúbrica, ¿se acuerdan de la rúbrica? Pues yo les voy a poner la rúbrica. La rúbrica, ¿dónde es que la tenemos? Voy a compartir mi pantalla completa para dejar de estar quitando y poniendo. Entonces la rúbrica está aquí. La rúbrica está aquí en el taller de programación en objetos. La rúbrica. Entonces recuerden que la rúbrica dice que va a mirar si ustedes saben hacer tres cosas. La primera tiene que ver con definir y operar clases usando adecuadamente los conceptos de miembro de un objeto, es decir, saber definir clases de la nada. Y el segundo dice saber definir clases usando la herencia. ¿Qué quiero decirles yo? Este problema se puede resolver absolutamente sin usar herencia. Y le funciona bien, pero eso no les da completa evidencia de las competencias que yo quiero que ustedes tengan.
Luego, si ustedes resuelven este problema sin usar herencia y les funciona, no se sientan contentos porque les falta evidenciar, les falta evidenciar este pedazo de la rúbrica. Bueno, o sea que así lo puedan resolver sin herencia, no sirve que lo resuelvan. O sea, sí sirve, pero no les va a dar el puntaje 100 de ninguna manera. ¿Está Profe, claro? ¿puede aclarar eso otra vez, por favor? Que en la rúbrica hay un criterio que es que sabe definir y operar clases y objetos usando adecuadamente el concepto de herencia. Este problema se puede resolver sin usar herencia. O sea, ustedes pueden definir clases y una clase para cada cosa, no sé qué, y hacerlo y les funciona. Pero eso no les demuestra que saben usar la herencia. Entonces, cuando el evaluador vaya a evaluar esta rúbrica aquí, va a decir, pues no veo nada porque no uso la herencia. Y necesito, fíjese que es lograr usar correctamente las claves definidas usando el mecanismo de herencia. Entonces, si usted me entrega una solución que resuelve el problema 2 sin usar herencia, pues resuelve el problema 2 y tal vez pueda evaluar la parte 1. Pero este segundo criterio no lo puedo evaluar y me tocará no evaluarlo y decir que no lo lograron. Y el tercero no tiene nada que ver con ese punto, sino con el primero. Entonces, el segundo punto, háganlo usando herencia, porque si lo hacen sin usar herencia, así les funcione, no es suficiente para demostrar lo que necesitan demostrar en ese taller. ¿Sí, Daniel? Sí, señor. Muchas gracias. O sea, quedó claro lo que quise decir. Pues no quiero confundirlos, sino aclararles. Aclararles Sí, profe. que así el problema se pueda resolver sin usar herencia, no les sirve para demostrar todo lo de la rúbrica si no usan la herencia. O sea, hay que usar la herencia. ¿Listo? Ahora el problema es fácil, o sea, para todo lo que ustedes que son tigres haciendo orientación a objetos, usar herencia ahí es fácil, pero pues hay que hacer. ¿Alguna otra? Una pregunta. Sí, señor. Ese concepto de polimorfismo, pues, o sea, okay, yo tengo la definición y todo eso, pero en cuanto a la aplicabilidad, no me queda como muy bueno, claro. Pero ¿voy a algún punto de las transparencias o es en general que quieres que hable de polimorfismo? En general. Bueno, Bueno, entonces, más que todo, pues ahí ahora que lo vi aquí en el taller, que dice objeto evaluador polimorfismo, en el segundo punto. ¿En dónde? ¿Por aquí? Eso, bueno, listo, bien, listo. ¿Qué significa? Bueno, entonces, esto es una cosa muy chévere. Bueno, esta es una cosa muy chévere de los objetos porque el concepto de polimorfismo es un concepto, digamos, en abstracto, que es digamos, ¿qué podría ser un dato polimorfo? Un dato polimorfo sería un dato que tiene varias formas. O sea, por ejemplo, el número 1. El número 1 para mí es un número entero. Pero el número 1 también es un número real. Entonces uno podría decir que el 1 tiene dos tipos, o el tipo entero o el tipo real. Entonces es un dato polimórfico, porque tiene varios tipos o varias formas. ¿Qué es eso por un lado? ¿Qué es una función polimórfica? Entonces una función polimórfica o un procedimiento es un procedimiento que recibe argumentos y que pueden ser de varios tipos. O sea, por ejemplo, cuando usted dice la función más y escribe 5 más 8, entonces está sumando enteros. Pero de pronto escribe la cadena agua más fría. Y entonces le devuelve la cadena agua fría. Entonces ese más no es un más de números, sino es una concatenación de cadenas de caracteres. Y así, uno puede utilizar el más de hecho el más es un símbolo bastante que parece muy polimórfico, porque la gente lo usa para un poco de cosas y los datos son diferentes y él funciona. Entonces uno dice que una función es polimórfica si recibe argumentos de diferentes tipos y funciona. Eso es el concepto en abstracto. Entonces la función más, la función, bueno, hay muchos símbolos
que uno los usa de manera polimórfica y dependiendo de los datos que le entren, eso hace algo. Si yo digo 3 más 9, eso suma enteros, pues si le digo 3.5 más 8.4, eso suma reales, y si le digo la cadena de agua más la cadena fría, eso concatena cadenas, y si le digo el carácter A más el carácter B, entonces concatena carácter, bueno, el significado de más, o sea, lo que hace la más es diferente dependiendo del tipo de datos que le entra. Entonces uno dice que como más acepta diferentes tipos de datos, entonces más es una función polimórfica. ¿Listo? Esa es la definición de polimorfismo. Una función que recibe datos de diferentes tipos y funciona. Por ejemplo, nosotros vimos yo creo que cuando vimos el modelo declarativo, vimos una función para ordenar listas. Y uno ordenaba listas de lo que quisiera. Ordenaba listas de números y le podía entrar el comparador de números y él ordenaba lista de números. Pero podía ordenar lista de átomos y le entraba un comparador de átomos y él ordenaba los átomos. O le podía entrar una lista de listas y le entraba un ordenador, le entraba como parámetro un comparador de listas y ordenaba listas. Entonces, hicimos un merge sort como de alto orden que servía para ordenar diferentes cosas. Entonces, ese merge sort era una función polimórfica, porque le podían entrar listas de átomos o listas de enteros o listas de lo que quisiera, que usted le daba le daba como entrada el algoritmo, el programa para ordenar, para comparar esos elementos y él los ordenaba. Esa es una forma de lograr polimorfismo. Pero en los lenguajes orientados a objetos, típicamente el polimorfismo se logró por una cosa que se llama sobrecarga. Entonces, el polimorfismo lo lograron diciendo que definían la clase tal cosa, y en esa clase definían la función más, con el símbolo más. Y entonces la clase personas. Y entonces en esa función definen más, y que lo que hace cuando hace más una persona con otra es que crea un matrimonio, por decir algo, de esas dos personas, como quiera. Y resulta que usan el mismo símbolo más que se usa para sumar números o para sumar o para concatenar cadenas. Y entonces de ahí en adelante, cuando usted lee, el más ahora tiene un parámetro, un argumento más con el que él sabe tratar, que son las personas. Entonces, pero realmente ahí no es que la misma función más se esté ejecutando detrás, sino que hay un programa que dice, ah, lo que me entraron fueron enteros, entonces ejecuto la suma de enteros. Ah, no, lo que me entró fueron cadenas, entonces ejecuto la concatenación de cadenas, que es una función bien diferente de la suma de enteros. O lo que me entró fueron personas, entonces uso la suma de personas, que es muy diferente de la suma de enteros y la concatenación de cadenas. A eso, que parece polimorfismo, se le llama sobrecarga de operadores, que sirve como para dar la impresión del polimorfismo, pero ese no es el polimorfismo de verdad, porque el polimorfismo de verdad para mí es cuando una función con un solo código le entran diferentes tipos de argumentos y él no se pone a preguntar si me entró un entero o una cadena o no sé qué, y sin embargo funciona. Cuando hay que preguntar qué tipo de datos es el que me entró para saber qué tipo de operación es la que yo tengo que hacer, a eso yo no lo llamo polimorfismo, lo llamo sobrecarga. Pero muchos lo llaman polimorfismo. Entonces, en este problema que van a resolver ustedes aquí, entonces resulta que vamos a tener una función que se llama evaluar. Y esa evaluar le pueden entrar fórmulas de diferentes tipos. Pueden entrar fórmulas que sean potencias o fórmulas que sean constantes o fórmulas que sean productos, y sin embargo el método se llama igual para todas. Entonces a eso se llama polimorfismo. Y por eso el título polimorfismo que hay aquí arriba. Me demoro a veces dando las respuestas, pero estoy tratando de ser bastante didáctico. Gerardo, más o menos. Sí, correcto. Gerardo fue el que me preguntó, ¿cierto? Señor. Bueno, le pregunto a Gerardo no porque no quiera saber el resto, sino porque pues, fue el que preguntó, pero si a alguno le queda algo que no es claro, pues me cuenta. Sí. Entonces el nombre polimorfismo es un nombre bien... Entonces, en general a ustedes, en sus carreras, pues en general los profesores no distinguen sobrecarga de polimorfismo y dicen que es lo mismo, pero realmente es diferente.
pero los que sabemos que es diferente, y ahora ustedes son los que saben que hay programación declarativa, que las funciones son datos y que con las funciones como datos se puede lograr polimorfismo de verdad, no polimorfismo por sobrecarga. Entonces son como dos maneras de lograr el polimorfismo. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Nos vamos para el quiz? Nos vamos para el quiz a la 1. Nos vamos para el quiz a las 2. Listo. Entonces nos vamos para el quiz. Bueno, muchachos, entonces entren al quiz, no se vayan a desconectar, por favor, porque cualquier pregunta se las resuelvo por aquí. Yo voy a detener la grabación